Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. Qué jornada electoral, qué tarde y qué noche de resultados, de sorpresas hemos tenido y que comenzamos a analizar hoy en este especial de Ciudadanos. Recuerden, con el hashtag CiudadanosCNN sus opiniones van a estar apareciendo permanentemente en esta conversación. Quiero presentar a mis panelistas y pedirles en una frase, en solamente una frase, que digan cuál es el titular de esta noche. Hernán Larraín. Chile pide un cambio. Alberto Mayol. Sharp. Rafael Bergual. Creo que estamos de vuelta en el 2008. Lucía Damer. Yo también, la importancia de la abstención y Sharp. Ahí están los titulares entonces de Ciudadanos de CNN Chile. La pregunta para ustedes la vamos a revisar de inmediato para que comiencen a votar al tiro. También votamos en Ciudadanos. ¿Cuál fue la gran sorpresa de estas elecciones municipales? Ahí tenemos nuestros tres candidatos, todos ganadores, todos están festejando hoy. Pero ¿quién es la gran sorpresa, el gran ganador? Katy Barriga, nueva alcaldesa de Maipú, Felipe Alessandri, nuevo alcalde de Santiago, o Jorge Sharp, nuevo alcalde de Valparaíso. Barriga, Alessandri o Sharp, nuestros tres candidatos a ser la sorpresa de estas elecciones. Revisamos una nota con precisamente los grandes ganadores de las comunas emblemáticas y vamos al debate. Hay mucho que agradecer esta noche, a pesar de estar enfrentando una derrota. Vengo ante ustedes en este momento duro, complejo y difícil, a abrazar a Carolina por lo que encarna. Estamos haciendo historia en Santiago. Vienen vientos de cambio, eso augura. Nosotros ganamos las municipales y esperamos ganar la presidencial del próximo año. Corresponde saludar el triunfo de Evelyn Matei. La nueva alcaldesa de Providencia es Evelyn Matei. Hoy celebramos el triunfo en Providencia. Providencia ha tenido un gran triunfo y ha ganado a una gran alcaldesa. El reflejo de mi trabajo se tenía que ver en la votación y ahí está comprobado. Cuando hay mucha abstención, generalmente favorece a la derecha. Me siento orgullosa de ser mujer y la primera alcaldesa para Maipú. Se acabó el duopolio, se acaba la corrupción, se acaba la injusticia. Irrumpe hoy desde Valparaíso una nueva fuerza política y social. ¿Por qué? Debemos escuchar este llamado de atención porque tiene fundamento. Ahí están algunas de las postales de esta noche intensa. Hernán, veo una sonrisa dibujada en tu rostro. A ver, vamos con los análisis. No, yo creo que el hecho político más impresionante, potente, no esperado, es la derrota de la nueva mayoría y el triunfo de Chile Vamos. En los clásicos análisis, ¿cierto?, de las 5 categorías, esta vez ganamos 3-2, ¿cierto? A ver, ¿cómo es eso? Se sacaron más alcaldes, más votos en las alcaldes y más ciudadanos gobernados por alcaldes de Chile Vamos y perdimos en concejales y votos y porcentaje en concejales, ¿cierto? Entonces, este es un triunfo para el sector y una señal súper dura para el gobierno, para Michelle Bachelet. Y creo que esa lectura que hace la propia presidenta, digamos, de que hay un malestar. Creo que el malestar es con este gobierno, con sus reformas y la desmovilización del electorado de la nueva mayoría. Creo que se explica bastante por eso. Alberto, te noto escéptico ante el análisis de Hernán. Bueno, a ver, primero, los datos obviamente hay que mirarlos con una perspectiva temporal. Si uno mira 2008, 2012, 2016, los datos son súper simples. La derecha perdió 700.000 votos más o menos en todo este proceso. La nueva mayoría, ex concertación, perdió 700.000 votos más o menos en ese proceso. Estaban más o menos empatados en 2008, quedan más o menos empatados hoy día. La gran debacle se produce para la derecha en 2012, la gran debacle se produce para la nueva mayoría hoy en 2016. En esos momentos es donde pegan su retroceso más grande y donde pierden las comunas emblemáticas. Y entonces el escenario, y ambos casos ocurren cuando esas coaliciones contrafácticamente están en el gobierno. ¿Ya? Entonces, y tiene mucho que ver con que sí hay, la tesis del malestar sí es cierta, porque eso sería una explicación razonable, o sea, a los que están en el gobierno les cuesta. Hoy día estamos viendo que está pasando mucho, que aquellos que parecía obvio que tenían que ganar no ganan o les cuesta mucho, ¿ya?
Y se empieza a abrir un escenario que a mi juicio es completamente diferente, que tiene que ver con no la lógica de si está la nueva mayoría o está la derecha, sino con una lógica mucho más parecida. Yo veo la nueva mayoría como una crisis parecida a la del PSOE. Una crisis donde se le abre un flanco izquierdo, todavía muy débil porque no tiene el liderazgo fuerte suficiente, por muchas razones, pero en el lugar que se organizaron, ganaron la alcaldía con el 50%, en Valparaíso, un lugar súper difícil de ganar. Entonces, y completamente inesperado. Entonces, la verdad es que se le abre un escenario a nivel nacional que me parece particularmente interesante, con un crecimiento del grupo conservador, por cierto, y un crecimiento del grupo de reformismos no limitados por izquierda. ¿Lucía? Me gustó lo de reformismos no limitados. A ver, yo creo que acá hay también un tema importante, y es que muchos nos equivocamos en el análisis, por no decir casi todos. Sí, claro. Nos equivocamos en el análisis porque hasta hoy día en la mañana la mayoría de los analistas decíamos que iba a votar muy poca gente, que es cierto, pero que eso significaba que todos los que iban a la reelección iban a salir, cosa que no ha pasado. Que va a pasar lo mismo, pero en menos. Exactamente, que esto beneficiaba finalmente a las coaliciones, lo cual tampoco ha pasado necesariamente, y que muchos de los candidatos jóvenes, nuevos, como Castro en Renca, como Sharp en Valparaíso, eran casi como candidaturas testimoniales, y eso tampoco ha pasado, y creo que vale la pena que también entremos en una reflexión sobre cómo analizamos los procesos electorales, cómo analizamos el cambio en la política. Tal vez lo estamos analizando desde una perspectiva ya, como tú bien dices, tal vez más antigua. A mí me preocupa sí que hay muchos candidatos que han sido electos hoy día, y sin duda se ha ganado, como tú bien mencionas, pero que han sido electos por menos del 10% de la gente a la que van a gobernar. Y esta es la democracia, gana el que gana, pero evidentemente tenemos que buscar los mecanismos para que los alcaldes, que son el mundo de la representación política más cercana al ciudadano, tengan un nivel de apoyo o de representación electoral más alto. Porque si no, también podemos entrar en un proceso plebiscitario permanente donde los ciudadanos pongan muchas cortapisas o muchas barreras para el accionar del alcalde. Rafael. Bueno, de hecho, la comparación es injusta, pero los independientes están sumando del orden de 30% de los votos, y cuando uno va, insisto que es injusta porque independientes son muchas cosas, y cuando uno va a los partidos, quedaría en primer lugar la UDI con 15%, Renovación Nacional, por ejemplo, los los independientes puros, los independientes fuera de lista están sacando 17% de los alcaldes. O sea, esos liderazgos por fuera efectivamente están sacando 1 de cada 5 votos. ¿Cierto? Y el partido que más votos tiene es la UDI, está como en 15, Renovación Nacional en 13, tú me corriges, y la DC creo que está tercera con 12. Si lo sumamos así, los independientes fuera de lista son el principal partido, si lo queremos poner de esa manera un poco forzada. Sí, me acordé también, bueno, pero esto pasa que le pega a los dos lados, pero me acordé cuando el ministro Fernández ninguneó la encuesta CEP, que hablaba de un 13 o 14% de apoyo a la nueva mayoría, pero si uno le aplica el 35%, el 30 y tanto por ciento del padrón que votó, te da más o menos 12%. Bueno, pero esa es una anécdota. Dicho lo anterior, un solo comentario, porque yo quiero cerrar el tema de volver al 2008, porque creo que, y yo entiendo lo que estamos diciendo, pero yo también entiendo que aquí hay mucha gente que está muy nerviosa, que está complicada, que está incómoda. La presidenta leyó su discurso con más rapidez que lo habitual, denotando que tenía ganas de irse. Yo no soy psicólogo, pero me parece que era más o menos evidente y es comprensible que sea así. Y en la derecha uno ve que hay gente, como decías tú al comienzo del programa, que está muy contenta. Y lo que pasa es que el 2008 era la antesala del 2009, ¿no es cierto? El 2009 fue el primer triunfo de la derecha desde el Sandro 58. Entonces, esto no pasa, no es que pase cada 76 años como el cometa Halley, pero no pasa todos los días. Y por lo tanto es natural que esto se lea como el preámbulo de una situación que puede ser muy distinta para las fuerzas políticas de este país en la elección del próximo año. Pero si hacemos la lectura mecánica, que hay que ver si es válida o no, pero el 2008 hubo claramente en lo simbólico, en las principales comunas, un claro triunfo de la derecha, y al año siguiente Piñera fue presidente. El 2012 hubo un claro triunfo también en las principales comunas, en las más emblemáticas, de la entonces todavía naciente nueva mayoría, y al año siguiente Bachelet fue presidente. Y perdona, déjame jugar solo con los números en una línea, lo que decía Hernán, tú hablabas dijiste 3-1, ¿no? ¿Cómo quedó la cosa? 3-2. A propósito, ¿no es cierto?, de las columnas que había estado escribiendo el vocero Vidal, del 4-0 que se esperaba, que en realidad podría ser 5-0, me imagino, si uno colige y ve las implicancias que esto tenía en términos de voto para todos los ciudadanos que quedan sometidos al grupo que está gobernando. Ahora este 3-2, recordemos que desde el 90 hasta la fecha, del 92 a la fecha, en cada una de las elecciones municipales, había sido 4-0, 5-0 por lo tanto. El 2008, ¿no? El 2008. Claro, el 2008 fue 3-1, o sea, fue 4-1 en realidad. Entonces había sido 5-0, el 2008 fue 4-1. Hoy día es
3-2, o sea, es 1-4, hoy día se da vuelta 4-1. O sea, lo que está pasando hoy día, aun cuando se parezca al 2008 en términos del número de alcaldes, de porcentaje de votos, por muchas razones es una situación que hasta cierto punto es mejor para la derecha que la que enfrentó pero el 2008. ¿Piñera aparece en la pole position claramente de la presidencial hoy día o alguien considera que no? Sí. Bueno, Por supuesto. Ahora, déjame, antes de entrar a la presidencial, un solo dato, porque creo que al 3-2 hay que sumarle el tema de las emblemáticas, que también no anticipamos. No es Ese es otro factor que creo que es distintivo. Partiendo por Santiago, ¿cierto? La reina de todas. Y a eso le sumamos Providencia y luego empezamos, claro, la reina, luego vamos a las 3 más grandes, ¿cierto? La Florida, Puente Alto, Maipú, que además representan de alguna manera a ese Chile de clase media. Entonces, las políticas más las que son socialmente las más potentes hablan también de una cuestión que es súper significativa. Volviendo al 2008, yo creo que efectivamente se pueden hacer paralelos bastante significativos y con lo que hacía Daniel respecto del 2012. Ahora, eso deja a Sebastián Piñera en una posición muy buena. O sea, uno veía las caras de los discursos y Lago, digamos, era un funeral, ¿cierto? Guillé, que pretendía dar una proyección presidencial, pero en un escenario bien desastroso. Y Piñera, muy contento, ¿cierto? Celebrando junto a Felipe Alessandri en Santiago. Ahora, creo yo que hay que leer cosas. No creo que esto sea tan simple. Hoy día las encuestas demostraron una vez más que fallan y son las encuestas las que le están dando a Sebastián Piñera un liderazgo. Creo que va a haber que demostrar más que con encuestas esta vez, con movilización, cómo son efectivamente las posiciones que tienen cada uno. Pero claro, al interior de Chile Vamos se pone la cuestión presidencial al centro. Creo que ya estamos en la presidencial. Esto hace que a partir de mañana estemos directamente en campaña y adelante todo, adelante los tiempos para un Sebastián Piñera que dijo que iba a hablar en marzo. Yo creo que va a tener que hablar antes. Sí, yo creo que el punto que habíamos estado trabajando como idea de que de los errores generalizados de interpretación y de cálculo hablan también de otra cosa. En los errores de las encuestas hay un factor que es decisivo y es que objetivamente las encuestas que se están haciendo para efectos de elecciones en general y para las municipales ni hablar son de una calidad bajísima y por tanto ahí hay un elemento de dificultad de proyección enorme en un escenario donde además requieres no solamente buenos muestreos sino que buenos instrumentos para poder determinar qué gente va a votar o sea, no es nada fácil. O sea, es mucho más difícil predecir un resultado electoral cuando va a votar una de cada 3 personas que eventualmente tú vas a encuestar. O sea, hay una dificultad mayor. Exacto, porque además hay mucha gente que declara estar más bien en sintonía con X candidato, pero no va a ir a votar. O gente que dice que va a votar y luego no va a votar. Exactamente. Entonces, es muy difícil. Entonces es bien complicado. Pero más allá de eso, yo creo que hay una cuestión más generalizada, que tiene que ver con los errores que todos hemos cometido para interpretar lo que podía pasar hoy día. La clave, a mi juicio, es que sencillamente en los marcos categoriales con los que hemos ido trabajando y con los que se trabajan los diseños de campaña son los marcos categoriales de toda la experiencia anterior que tenemos desde el año 90 en adelante. Y tal parece que esos elementos categoriales no están funcionando. O sea, hay nombres que supuestamente en Chile podían ser, qué sé yo, el primer puntaje a nivel nacional y resulta que no lo obtiene y no sale, ni siquiera lo obtiene, sino que ni siquiera sale. Entonces estamos hablando de una situación particular donde en general nuestro marco de categorías está fracasando frente a un escenario que es nuevo, que es distintivo. Creo que eso es lo primero importante. Y lo segundo es que la nueva mayoría tiene que entender que este análisis tiene que ver con un análisis más político que de números. Si mañana empiezan a meterse número por número, comuna por comuna, a querer analizar lo que aquí pasó, van a cometer un error muy grave, porque este es un desastre político. El mismo Guillé, la semana pasada que reclamaba que el gobierno no lo abrazaba, y hoy día puede estar perfectamente diciendo ¡qué suerte! Y el mismo Pacheco hoy día estaba en la mañana diciendo oye, nosotros vamos a ser continuistas del gobierno de la nueva mayoría, y resulta que hoy día ahora están diciendo ¿para qué dije eso? Entonces, en ese escenario, ¿no? Es particularmente relevante el análisis del ciclo político de la nueva mayoría y de entender hacia dónde va el escenario. Sí, a mí me alegra mucho que eso esté pasando, porque yo, bueno, como muchos, no soy especial en esto. Yo creo que hay mucha gente que está muy enojada con la manera como se decidió gobernar en los últimos años. Creo que es una cosa completamente endógena, en el sentido que fue autoinfligida. Se fumó opio, y fumar opio no es gratis. Y yo creo que parte de lo que está ocurriendo hoy día tiene que ver con eso. Y a mí me alegra mucho este resultado, porque
creo que aumenta la posibilidad, la probabilidad de que tengamos el próximo año en la presidencial a dos expresidentes de candidatos que son tremendos candidatos, que le hacen bien a la política en Chile. Estoy pensando que si terminamos teniendo a Ricardo Lagos y al expresidente Sebastián Piñera como candidatos, me parece que volvimos a una situación que yo sé que a mucha gente joven no le gusta, pero que a mí, quiero ser honesto, me parece que refleja la posición que Chile en general ha tenido de una política que es responsable, que es seria, que trata de avanzar comprometiéndose a lo que se puede lograr, etc. Entonces, a mí me parece que esto reduce significativamente las posibilidades de tener a otro candidato importante en diciembre próximo o en noviembre próximo que sea de estos representantes de los fumadores de opio. ¿Cuáles son, perdón, solo para que aclare, cuáles son los fumadores de opio? Bueno, yo creo que este gobierno, yo creo que, a mí me parece que Guillé efectivamente representa, ha hablado poco. Y por lo tanto es injusto evaluarlo. ¿Ya? Y cuando digo estoy siendo un poquito irónico, porque ha hablado demasiado poco. Ya, pero yo creo que efectivamente Guillé está mucho más cerca de la nueva mayoría que Ricardo Lagos, de eso no cabe ninguna duda. Lucía, ¿para ti también podría ser una buena noticia que estén Lagos y Piñera o no? No, yo creo que Lagos y Piñera van a estar, pero a mí no me parece que sea un riesgo que esté a la izquierda. Me parece que es bueno tener una representación y una discusión en el país, porque tal vez parte de esto que a muchos no le han gustado de este gobierno es porque se hizo un diagnóstico que se pensaba representar al país entero. Y lo que va a tener que hacer Piñera a partir de mañana, y por supuesto el presidente Lagos, es salir y discutir un poco más con los ciudadanos. Esto deja de ser una discusión entre dos expresidentes que allá en una cúpula van a decidir qué hacen con el país, porque si no el país no va a salir a votar por ninguno de los dos. Me parece que es bueno que exista una posición como la de Sharp o como la de Giorgio Jackson o como la de Boris o como muchos otros que tal vez tienen una mirada distinta. Ser de izquierda no necesariamente significa gestionar mal. Yo creo que el gran problema de este gobierno es que ha dejado la sensación que la izquierda no sabe gestionar, que la izquierda son malas políticas. Es una sensación justificada, con algo de evidencia empírica. Pero por supuesto, pero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero por otro lado, yo esperaría ver qué es el Lagos 2.0 que se viene, porque muchos de los que sueñan con Lagos de vuelta, muchos están pensando en el Lagos 1.0, el Lagos de las concesiones, el Lagos del CAE, pero Lagos para ganar el voto de esta coalición o lo que él ha dicho que quiere representar, va a tener que ser un Lagos 2.0. La mañana de Pacheco no es el Lagos 1.0. Exactamente. Y el 2.0 está más cerca de los otros. Yo tengo una diferencia con usted. Yo creo que esto hoy día pinta mejor para Guillé, yo intuyo. Y que él, administrando su silencio, está de alguna manera manejando mejor su capital político. Creo que Lagos, de hecho, con todos los esfuerzos, esta semana fue una mala semana. No solo provocó un cambio de gabinete, sino que además el argumento con que salió el ministro, esto es Pacheco diciendo Lagos es la continuidad de Bachelet, con el resultado de hoy, es haber anticipado muy mal el escenario. Creo que las señales que está dando Lagos es utilizar una caja de herramientas que funcionó en la transición y que hoy día definitivamente están fuera de foco. Y creo, en cambio, que leer bien la señal política de lo que hoy día los chilenos dijeron, esto es la cultura de la nueva mayoría, el proyecto político de la nueva mayoría, no más. Retroexcavadora, reformas estructurales, y en fin, todo lo que sabemos representa es algo que los chilenos hoy día están diciendo no, y Lagos está diciendo quiero hacer más de lo mismo. Mi impresión, y en eso estoy con la Lucía, creo que se abre ahora una temporada, digamos, interesante, donde definitivamente los candidatos de ambos sectores van a tener que bajar a conversar y abrir una cuestión que tiene que ver sobre qué significa gobernar hoy, qué proyectos políticos van a presentar, y no solamente que son sexys en las encuestas. Creo que eso ocurre de Guillé a Sebastián Piñera, y creo que esa es la cancha que ahora vamos a empezar a conocer. Sí, eso es bueno, que el hecho de las encuestas quede un poquito de lado y que se empiece a hacer política mirando otro horizonte y otra forma de trabajo. A ver, yo creo que lo de Lagos me parece que efectivamente queda muy debilitado hoy. Lo que había hecho la jugada intraelitaria que había hecho la semana pasada, que había sido muy brillante desde ese punto de vista, hoy día pierde peso justamente porque dentro de su zona de la élite no hay fuerza, no hay energía. Aquí yo creo que es muy importante entender el rol de los gobiernos en crisis como esta, ¿ya? Y este gobierno no ha sido capaz de vertebrar nunca su propio proceso, su propio proyecto. Y eso es lo que le está pasando hoy día. Y es lo que le impide poder levantarse.
Mi impresión es que hoy día se abre una huella bastante clara que es muy parecida, por eso insisto, con el caso español. Con la diferencia que aquí la izquierda no rentabiliza todo lo que podría, quedó en evidencia que con un trabajo más masivo en distintas comunas podrían haber hecho bastantes cosas más interesantes, ¿ya? Pero al mismo tiempo se produce una crisis fuerte del reformismo limitado, ¿ya? No hablé, a ver, aquí Rafael dice que son fumadores de opio. Estamos hablando de unas reformas que no tocaron el sistema financiero. Claro, estamos hablando de una droga bastante más blanda. Bastante más blanda y de una calidad discreta, por cierto. Fumado, estamos en la universidad, ¿no? Usted fume, yo cumplo las leyes. Entonces la verdad es que a mí me da la impresión de que hay un escenario donde la izquierda tiene que aprender a leer esta situación, porque está muy débil la centroizquierda, está muy debilitada, el Partido Socialista se le abre un flanco fuerte, el Partido de la Democracia está muy debilitado, y allí y pasó en Valparaíso que votantes socialistas incluso se fueron a la candidatura de Sharp. Bueno, y evidentemente se sacó el 50% de los votos. Entonces, aquí hay una oportunidad para ese sector, y hay una oportunidad, obviamente, para la derecha de capitalizar como capitaliza en España también la derecha, en términos de mantener un voto duro, endurecer un voto más conservador, menos reformista, ¿ya? Y esa es la disputa central hoy día. ¿Qué es lo que está pasando en general en Europa, donde los votos se tienden a ir a los extremos? ¿Ya? Y aparecen fuerzas nuevas? ¿Ah? Pero al final queda Rajoy. Pero al final queda Rajoy hoy. Pero mañana se acaba probablemente el PSOE o se parte, y probablemente queda un partido mucho más a la izquierda, ¿ya? Entonces, hay un cierto voluntarismo, Alberto, porque la verdad es que el día de hoy los partidos nuevos, y aquí yo tengo vela en el entierro, digamos, hicieron y dieron ciertas señales, pero no fueron grandes jugadores, porque para ser justo, la izquierda extra nueva mayoría ganó un alcalde, Sharp, potente, pero es una cuestión simbólica. Es un jugador en 350 y en la votación de base muy débil. Déjame hacer un contrapunto, y viene de cerca. Evópolis hoy día le puso a Chile Vamos, en su mejor resultado, un 8,5% de los votos en base, concejal. Lo cual nos tiene obviamente muy contentos porque estamos agregándole una pata a la centro derecha. Más de 3% de todos los votos. Exactamente. Quedaron sobre 3, cuando hay otros que bajaron de 7 a 2, digamos. Exactamente. Claro. Y te voy a hacer un contrapunto. Esto era con el 75%, nosotros estábamos representando 3,25% del total y Revolución Democrática 1,25%, para comparar peras con peras. Hay que recordar que en 2012 Evópolis no existía. Entonces creo que, exactamente, esta es nuestra primera elección. Perdón, Hernán, dato actualizado, el subpacto de primas Evópolis, 5,74%. Claro, y de ello el subpacto de Evópolis es 3,31%. 3,31%, ya, que es por eso yo tenía el... Ya. Y el pacto, la lista K, que es la de Revolución Democrática, 1,35%. Exacto. En votos de concejales. Dato actualizado. Triplicamos en la práctica a Revolución Democrática. Entonces, lo que quiero decir es que son avances de los partidos emergentes, pero todavía son señales. Y de la izquierda, yo digo, te doy un punto. Yo creo que aquí la nueva mayoría, en su fracaso, le abre esa oportunidad para que se construya un polo de centroizquierda potente. Pero todavía no ocurre. Pero efectivamente estoy contigo, se le puede generar una cuestión electoral de verdad. Muy simple. Primero, ese cálculo que estaba haciendo hay que hacerlo de un modo muy sencillo. ¿Cuántos candidatos presentaron cada uno? Eso es clave. Bueno, eso habla de tu capacidad también de... No, porque tuvo que ver con un error de análisis, ¿ya?, de las fuerzas de la izquierda, que es muy simple, que yo lo vi, o sea, que es un error de análisis de decir que la elección importante era la siguiente, contra toda la historia, nuevamente el caso español donde tú partes por la elección municipal y después vas a la presidencial, o sea, vas construyendo en el camino, ¿ya? No, se estableció la tesis de que la importante era el próximo año y que esto había que llevar... A concejales, Evópolis presentó 574 candidatos, la lista K de Revolución Democrática, 99. A eso voy. Habla de tu capacidad como partido de ir construyendo. Buena parte se la saltaron en esta municipal, exacto, se la saltaron. Entonces tú dices, es un error. Pero un error total. Un error. Si presentas 500, saca más del 3% porque fue más rentable en donde se presentó, ¿ya? Y no es que tenía menos capacidad en esos lugares, sacó un partido que inscribió varias regiones, ¿ya?, que tenía la capacidad de hacerlo. O sea, evidentemente hay ahí un error importante. Entonces, a ver, si aquí hay una cosa que es bien clara. Hoy día la foto conjunta de Gabriel Boric con Giorgio Jackson vale.
¿Ya? Si tú presentas esa foto conjunta para apoyo, vale más que la foto de Guille, vale más que la foto de Lago. ¿Ya? Simbólica. Es una simbólicamente. Se ve bien. Sí. Yo sé, mira, ¿cuál llama tiene foto? la pinta, pero todavía hoy día no lo ha demostrado electoralmente. Mira, aquí hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con se ha analizado a nivel mundial. La derecha mundial hoy día opera con lo que se denomina la estrategia del cinismo. La estrategia del cinismo es decir, sí, lindo, muy lindo, pero lo suyo, usted puede tener toda la razón del mundo, pero yo tengo el poder. ¿Ya? Quédese con su razón, yo me quedo con lo otro que es más interesante y a través del poder mañana tengo razón. Ese argumento, el argumento cínico, es bien peligroso porque resulta que basta que la izquierda logre demostrar poder, como demostró en Valparaíso. Llevarse a Valparaíso no es así cualquier cosa, me parece que un poquito es denostarlo bastante a la segunda ciudad más importante de la historia de Chile, ¿ya? Y la verdad es que me parece un poquito despectivo. Aquí es bien claro, se llevaron la segunda ciudad. Si yo me pregunto, si Giorgio Jackson pone en Santiago Centro un candidato, ¿ya?, de Revolución Democrática. Gran pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? No, yo también yo se los he hecho también. ¿Ya? Sí. No lo hice. ¿Qué habría pasado? O sea, porque a ver, hay un candidato que sale tercero que... Pero ahí quedémonos en Valparaíso, porque Valparaíso yo creo que es como la suma de un montón de errores del gobierno, de la coalición y de lo que es esta izquierda emergente. La coalición propone un candidato, Méndez, que viene del mundo de la música, digámoslo, de la cultura en ese sentido, pensando que él por sí mismo iba a sacar votos en formato... Un rostro. Porque era un rostro. Entonces faranduliza la nueva mayoría a su candidato y yo creo que ahí enajena totalmente a una base social, porque Valparaíso no es la gente que va a escuchar reggaetón únicamente, ¿cierto? Valparaíso hay un montón de gente que tiene una enorme historia de trabajo en movimientos sociales y ahí la nueva mayoría pierde, como en muchos lugares, su foco político. Y por otro lado, Sharp, que probablemente muchos de nosotros no lo conocemos, pero al parecer tiene una historia larguísima de trabajo de base. ¿Ah? Y esa historia larguísima lo que hace es se concreta ahora. Por supuesto que yo creo que el gran desafío de él es gobernar. ¿Ah? Y ahora lo que va a tener que mostrar muy rápidamente en 16 meses es que no le sobrepasa la crisis de Valparaíso y mañana tiene un paro de recolección de basura, sino que realmente puede gobernar para convertirse en eso que tú planteas. El mismo problema que han tenido varios otros candidatos similares en Europa, en España en particular. Pero o sea, también digamos, esto no es solo un tema de Chile. No es un tema de Chile. Claro, en Roma, pero exactamente. el punto es que también la derecha en Valparaíso se sienta a pensar que Castro iba a ganar. Exacto. O sea, Castro acaba de decir, bueno, realmente estoy muy sorprendido. Aquí volvemos a bueno, pero fue una sorpresa. Total. No, pero uno no puede llegar a una elección, salvo que realmente tengas unos póster, como dice Alberto, pésimos. Tú no puedes llegar a una elección en tu propia ciudad pensando que vas a ganar y quedar, pues, no sé si quedó tercero. Pero, o sea, ¿quién pensaba que Sharp iba a ganar con más del 50% de los votos? Nadie, absolutamente nadie. Ni su propio movimiento, ni él. Por eso sacó más votos que Chile Vamos y la nueva mayoría juntos. O sea, nadie hubiera previsto una situación como esa. Pero para seguir el punto con Alberto, y a propósito de la derecha y el cinismo, hoy día se ganó con votos. Que democracia pura, los ciudadanos hablaron y ahí están los resultados. En votos estamos pero si ya hemos hablado de quién ganó y quién perdió, creo que es súper claro. Y eso es la forma más democrática de ir, digamos, con quienes nos gobiernan. Lo segundo, no desmerezco haber ganado en Valparaíso, lo encuentro extraordinario. Una gran noticia que creo que hay que observar muy bien. Pero hago una distinción. Lo que ustedes generan, o esa izquierda, es una expectativa. Pero hoy día solamente lo que hemos vivido es una señal. Ese es el punto. Por supuesto, si aquí hay una disputa obvia, las fuerzas emergentes siempre tienen esa disputa. La expectativa versus la realidad. Y cuando llega la hora de votar, la mayor parte de las veces, es cierto, la gente vota por la realidad, no vota por la expectativa. Porque dice, ¿sabes qué? Bueno, en realidad, el pájaro en la mano, los 100 volando, qué sé yo, votemos por lo que hay. ¿Ya? Y por eso, y eso es lo más interesante, cuando uno mira las elecciones, los procesos electorales, siempre la suma de las coaliciones principales sube mucho durante las elecciones. ¿Ya? La aprobación de las coaliciones sube. Cuando miremos el próximo mes los datos de este mes de las coaliciones, lo más probable es que lo que vamos a ver es que las coaliciones no suben. No. Entonces, aquí hay un sistema político que está exánime, que hay que tenerlo claro, y ahí no hay que engañarse con que la derecha es esto, la derecha... Les doy el dato de otro outsider, de Manuel José Osandón, no hemos hablado de él. En Puente Alto, Germán Codina, el delfín de Osandón, sacó el 80% de los votos. Un alcalde de derecha en una comuna popular. 80%. ¿Ese voto de Osandón lo fortalece de alguna manera?
Sí. ¿Ese voto de Osandón? ¿Sí? Sí. Siempre hemos sabido, para ser justo, que Osandón tiene un peso histórico en términos electorales. 80% con el Delfín, una de las comunas con más habitantes del país. Es un voto Osandón, pero Codina ha hecho un trabajo de alcalde que hay que reconocérselo, porque si fuera solo Osandón y el recuerdo de Osandón y Codina fuera un mal alcalde, estaría probablemente mucho más abajo. Para sumar a los ganadores de hoy, Codina, porque una votación impresionante en una comuna popular. Yo quiero hacer un contrapunto siguiendo a propósito de lo que se viene en materia de coaliciones. ¿Quién? Porque creo que la nueva mayoría hoy día tiene que mirar con mucha atención lo que está pasando en los extramuros hacia la izquierda. Pero ¿hay candidato presidencial? Por las regiones. ¿Hay candidato presidencial ahí? Porque yo creo que eso, Alberto, es sustantivo para el Frente Amplio. Si va a tener alguien que efectivamente tiene menos de 35 años, así que tampoco puede ser. Exacto. Entonces, aquí hay una cuestión súper sustantiva. Tienen buena pinta, da la impresión de que tienen grandes expectativas, pero luego cuando vas a su capacidad real de que alguien lidere eso, no aparece el nombre. Y la nueva mayoría, que está muy, digamos, golpeada, tiene dos players que juegan, que aparecen en la encuesta y que también en materia de medios franjean bien. Y la centro derecha empieza entonces también a tener su debate y eventualmente su primaria. Osandón está ahí, está el propio Piñera, desde Evópolis queremos poner a Felipe Kast, se abre una discusión también ahí. Alberto, ¿hay algún nombre en la izquierda? Bueno, hay varios nombres que han aparecido. Está Cristian Cueva, está Luis Mesina, o sea, han aparecido varios nombres, pero yo tengo la impresión de que el punto de fondo para la izquierda es la señal de cuál es el trabajo que hay que hacer, más que el candidato. El caso de Sharp es muy emblemático. O sea, un candidato que crece recién llegando a la candidatura y sin ser conocido, sin tener una trayectoria amplia en términos de público. O sea, hay una señal muy clara de que un trabajo bien hecho puede significar que el nombre que organiza tiene que ser un buen candidato, pero no necesariamente tiene que venir siendo ya un gran candidato. Vamos a la pausa porque hasta ahora hemos hablado de los que votaron. Tenemos que hablar de los que no votaron, que fueron la mayoría de los chilenos en el día de hoy. Pausa y volvemos en Ciudadanos de CNN. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile para hablar de la abstención. Veamos una cosa. Si uno no vota, hay otros que toman las decisiones por uno. Ir a votar. El deber de un ciudadano es votar. Hay que ir a votar. Es muy importante que la gente vote. Muy lento. Han votado 51 personas hasta ahora. Yo creo que básicamente es la reacción natural de la gente ante el hastío y la poca confianza. Todo esto tiene que ver con una mala decisión, a mi juicio. De toda la clase política, salvo algunos, entre los que me encuentro, que hace 5 años atrás dijimos que no al voto voluntario. Tal vez el indicarle a la gente que votaba si quería o si no quería y que daba lo mismo, no fue una buena idea. Yo apoyé la votación voluntaria, debo decir, pensando que Chile teníamos un alto espíritu cívico. Ya está casi todos los votos contados, estamos poquito abajo de los 5 millones, 4 millones 9, 34, El gobierno es no haber sentido el miedo a perder y haber por lo tanto pasado máquinas, sin sentir la obligación de trabajar los proyectos. Eso yo creo que ya de alguna manera quedó soportado. Lamentablemente, voy a iniciar la parte positiva de lo que se supo hoy día. La parte mala tiene que ver con esto, con una baja asistencia. Yo aquí quiero hacer un comentario, sin embargo, negativo. Me voy a agarrar de lo que decía el ex ministro Burgos cuando le echó la culpa al voto voluntario. O sea, no tengo ninguna duda. Yo soy de los que piensan que el voto tiene que ser obligatorio. Sin embargo, me parece que es una salida fácil, y lo mismo dijo la presidenta. Y se está empezando a repetir esta idea de que aquí el problema es que nos equivocamos y pasamos de obligatorio a voluntario. Como es voluntario, nadie vota. Y la verdad que los datos sugieren un montón de otras posibilidades también. Y una de ellas yo quiero levantar. El mismo hecho que hemos estado hablando aquí de algunos liderazgos que no solo ganaron por poco, sino que doblaron contra cualquier proyección al que le sigue, y el que le seguía era alguien que supuestamente iba a ser competitivo. Cuando uno empieza a analizar estos liderazgos, varios de ellos tienen que ver con gente que ha probado que hace la pega bien. Entonces yo me pregunto, digo dos cosas. Primero, los jóvenes, porque cuando decimos que esta cosa es voluntaria, y como es voluntaria, no vota la gente porque no se levanta, y en realidad son los jóvenes los que tienen apatía. La verdad que pensemos en qué generación joven tenemos. Tenemos una generación joven mucho más educada que lo que éramos nosotros mismos.
una generación joven que tiene mucha más información, que está mucho más consciente de la realidad, que yo creo que tiene más herramientas para poder participar del proceso democrático y que sin embargo no estarían votando por una apatía resultado de un voto voluntario. Yo me pregunto si esos jóvenes no están votando porque no sienten conexión con lo que le están ofreciendo los candidatos. Y solo planteo un punto que creo que es relevante y que le impone un desafío más interesante a los políticos que simplemente echarle la culpa a una mala decisión en el Congreso, haber transformado lo obligatorio en voluntario. Yo le pregunto al mundo político, por ejemplo, si haber presentado el orden de 80% de candidatos que eran incumbentes, es decir, alcaldes previos, en todas las coaliciones, es la manera de ofrecerle alternativas nuevas e interesantes a la gente. Entonces, solo cierro diciendo, ¿no será que parte de esta abstención tiene también que ver con algo que se observa en otras partes y es una desconexión de los jóvenes con el proyecto político que le están ofreciendo? Y ese proyecto tiene que salir en gran medida de las personas que hacen política. Sí, a ver, yo tengo la impresión que cuando uno escucha a los políticos, ellos hablan de sí mismos en tercera persona, pero con una enorme capacidad de una disonancia cognitiva gigante, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que el gran problema es que existe la corrupción y que han habido malos usos del dinero en la política, y son los mismos rostros que uno ve entrando a ser formalizados, son los mismos rostros que uno ve, digamos, en serios problemas. Entonces, no es solo que la política no se comunica con los jóvenes, yo creo, Rafael, que la política no se comunica con la sociedad. Que la sociedad está como por un camino, que puede ser un camino de otro tipo de discusiones, y uno escucha a muchos de los referentes políticos y no se siente interpelado. Y al no sentirse interpelado y representado, entonces tampoco tiene ningún sentido de ir a votar. Y que vengan el día anterior a la elección a decirnos a todos que uno tiene que ir a votar, casi como que es una obligación, si no uno va a ir al infierno. La sensación que tienen muchos ciudadanos, y uno lo ve en las redes sociales, en las entrevistas, en la televisión, es que ¿por qué van a ir a votar si en realidad no se sienten representados por la conversación que hay en el mundo político? Solo un dato, Lucía, acerca de lo que tú decías del tema de, por ejemplo, los escándalos de corrupción. Los dos alcaldes que fueron formalizados por el caso Basura perdieron. Cristian Vittori en Maipú, que fue como descolgado del oficialismo, y en Cerro Navia Luis Plaza, que era alcalde de Renovación Nacional. Ambos perdieron hoy. Es verdad. Sin embargo, la UDI, que es uno de los partidos que tiene gente, digamos, formalizada, es uno de los partidos que más votación tiene. O sea, hay una serie de respuestas que son bien locales. Yo creo que en el caso de Vittori, evidentemente, está no solamente formalizado por el tema de la basura. Ahora, digamos, por cuando la gente vota por un activos. alcalde de la UDI, yo no creo que esté pensando en Jovino Novoa, Yo Juan Pablo tampoco Longueira, creo. yo creo que está pensando en ese alcalde. En la persona. Sí. A ver, se anticipó una cosa, que iba a haber baja participación. Y eso ocurrió. Eso sí ocurre. Son 8 puntos menos que la elección anterior y sabemos, esto es un proceso bastante sostenido. Cada elección tuvo menos participación que la previa, desde el año 92. Sabemos además que no es un fenómeno solamente local. En el mundo estamos viendo bajos niveles de participación. Estoy con Rafael, creo que apuntar hoy día al voto obligatorio es la salida más fácil que tiene el sistema político para no hacerse cargo de sus problemas. Aquí han habido 2 años donde hemos conocido una gran cantidad de casos de corrupción que corren transversalmente a todo el sistema político. Todo el caso del Padrón, por supuesto que colabora, digamos, con el resultado de hoy. Y en general una desconexión bastante profunda del sistema político, los partidos, de intermediar con una ciudadanía mucho más exigente, que yo creo que hoy día habló cuando no fue a votar también. Entonces, creo que hay que mirar, por último, cuando termino, a muchas democracias consolidadas que tienen sistemas con voto voluntario, que tienen bajos niveles de participación y tienen sistemas bastante estables. Creo que en Chile tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso y exigirles al sistema partido, a los políticos de forma transversal, que efectivamente se renueven y se vuelvan a conectar con la ciudadanía. Sí, yo creo que es importante ponderar la magnitud de la reducción de la participación. En primer lugar, cuando tú vas bajando mucho, bajar al mismo tiempo una gran cantidad es más difícil, estadísticamente. O sea, cuando tú ya estás en el 40%, seguir bajando más rápido que antes es un dato muy relevante. Entonces, no se ve estéticamente tan grave. Esto puede pasar colado para efectos de que la élite no se sienta atacada por la ciudadanía. Pero no se engañen, es muy grave. O sea, 8 puntos respecto al anterior, ¿ya? Es más o menos lo mismo en Richter. Es bastante grave, porque en general los cambios han sido más bien paulatinos, ha venido sistemáticamente. Y esto hay que entenderlo en esa línea histórica en la cual que se profundiza ahora. Esa línea histórica
otro día estábamos viendo una revista con gente de mi equipo que era del año 91 y había una columna sobre el dato que estaba apareciendo ya de que se estaba inscribiendo prácticamente nadie en los registros electorales y se preguntaba si acaso eso se iba a consolidar en el tiempo. Año 91, nos llevaban 15 meses ya de retorno a la vía electoral para elegir autoridades políticas. No quise decir democracia a propósito. Nos dimos cuenta, Alberto. Y me demoré en inventar un mecanismo. Pero bueno, llegamos entonces después de un largo recorrido, ¿ya? De más de 25 años, llegamos al punto en el cual todavía queremos engañarnos de que esto tiene que ver con problemas de gestión, de que debería la gente, entonces, no, el voto obligatorio es lo que solucionaría esto, de que el voto... ¿Cuál es la idea? O sea, de verdad, hay muchos mecanismos que harían que la gente vote más, pero ese no es el punto. Esos mecanismos pueden debilitar la democracia mucho más. Si tú dejas que se vote durante la semana, mientras la gente trabaja, y le pones lugares de... como puede ser una experiencia interesante, la gente votaría. Si tú lo pones dentro del mall y abres los malls los días de votación, la gente votaría porque es entretenido en el marco del mall. ¿No? Pero es, o sea, es lo que queremos. Claro. Pero el punto no es ese. El punto no es que si la gente vota o no vota. El punto es si la vinculación política de la ciudadanía es la relevante. Y ahí es donde la oferta política en un sentido amplio, no es lo que dicen las personas, no las personas específicas, sino que el dibujo general de la sociedad, cómo los conflictos que la ciudadanía ve en su vida cotidiana, cómo se dibujan en la gran política. Y eso es lo que nos está pasando. La gente no sabe dónde pararse en medio de estos conflictos. Pero perdón, Alberto, y para todos, ¿hay algún límite, algún piso de participación en las elecciones bajo el cual uno puede decir que la democracia representativa comienza a estar en riesgo? ¿Hasta cuándo puede seguir bajando esto sin que nos empecemos a preguntar, bueno, estas autoridades tienen legitimidad todavía? Si vota el 35, si vota el 30, si vota el 20% del padrón. A ver, para terminar ese punto, yo creo que es bien importante porque ese límite es muy difícil saber cuál es la cifra. Lo que está claro es que hay un dato que, por ejemplo, no hemos ponderado. Además, esta fue una elección donde aumentó mucho la cantidad de candidatos. Eso le da un piso de sustentación para poder sostener la votación arriba, porque están todos los conocidos, los amigos y qué sé yo de los candidatos. O sea, y además todo el trabajo territorial que ellos pueden desplegar. Esto puede ser mucho más radical en una elección presidencial. O sea, para entenderlo, esta es la vez desde la vuelta a la democracia que ha votado menos cantidad de gente y era la vez que había más candidatos. Exacto. Ha habido dos récords, digamos, que deberían ser... Se te puede dar la situación en que, en comillas, para caricaturizar, mañana la cantidad de candidatos sea la misma cantidad que gente que vota. O sea, que finalmente juegues ese juego. Y en esa brecha te estás acercando. ¿Nos tenemos que acostumbrar nomás, Hernán? No nos podemos acostumbrar. Hay muchos casos de países con voto voluntario que tienen muy buenos niveles de participación. Tengo aquí una lista de elecciones locales recientes. España, 65%, 2015, Francia, 50%, Portugal, 53%, Suecia, 86%, Dinamarca, 69%. En fin, el problema no radica en el voto voluntario. Ese es el primer dato. Entonces, estoy contigo. Creo que aquí el sistema político tiene que hacerse cargo, tenemos que ser críticos y exigentes. Ahora, creo que tenemos que revisar de nuevo la regulación que debutó en esta elección. Hoy día hay menos financiamiento, más restricciones para la publicidad y, por tanto, menos información para la ciudadanía. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que era una buena idea avanzar en transparencia, en sacar a las empresas del financiamiento de la política, en involucrar al Estado, en darle más herramientas al CERVEL, que obviamente está todavía pendiente de eso. El punto es, creo que tener que revisar la posibilidad de que los desafiantes, que los players que están entrando a participar, y creo que los independientes hoy día dieron una buena señal, ¿cierto?, frente a los grandes, por algo crecieron. Van a tener que tener la capacidad de recolectar y tener financiamiento y más espacio para comunicar, y así la ciudadanía va a tener más información. De hecho, si acabamos de hacer estos cambios, primero tenemos que esperar a ver cómo funcionan, como dices tú, pero además de eso, que es la mirada más conceptual, más académica, hay un problema también de confianza de la gente en el sistema. El sistema tiene que validarse y me parecería una locura imponerle a las personas ahora el concepto de voto obligatorio sin haber hecho los cambios que de alguna manera legitimen este sistema que está bastante deslegitimado por problemas de confianza. Entonces, ese sí que yo creo que sería un error garrafal
Además, casi imposible de hacer. No sabemos cuántos somos, no sabemos qué tamaño tiene el padrón. Ya a estas alturas entrar en un cambio sería prácticamente imposible. Yo creo Además, Lucía, también recordemos que cuando había voto obligatorio era un voto obligatorio teórico, porque tampoco había multas. Vas a poner voto obligatorio y vas a pretender multar a los 6 o 7 millones de personas que no vayan a votar. No, perdona, y de hecho, pero de hecho las cifras, yo también tengo cifras, pero en vez del computador tengo esta cosita. Entonces, y no veo nada porque no me puse los anteojos. De hecho, con voto obligatorio, el año 2000 votó 70%, pero el año 2008 ya el número era 57%. Del total 57, del total de mayores de 18 años. Mayor de 18. Claro. 57 era básicamente es mucho gente que no más se inscribía. 36 o 37, lo que termine siendo ahora, pero es bastante menos que 75. Entonces, como decías tú, es un tema que venía hacia abajo y venía cayendo fuerte. Lo que pasa es que esta caída fue un poquito más y pareciera que no va a converger. Lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que hay que politizar las elecciones. Si bien estos cambios radicales no, pero por ejemplo, los candidatos deberían de tener el logo de su partido. Por ejemplo, ¿cierto? Deberíamos de entrar a discutir. Solo dos lo tuvieron, La mayoría se tomó. Hubo uno que se tomó una foto con Obama. Evópoli puso es verdad, en todos sus candidatos el logo de su partido. Yo vi en varios. Pero yo vi. Exigieron a sus candidatos hacerlo. Sí, pero por ejemplo, en Renovación Nacional yo vi muchos con el logo. En el Partido Socialista también, Partido Comunista también. Eran medio chiquititos los logos, pero estaban. Yo vi varios. En nuestro caso era una condición de nuestros candidatos. Yo vi más que en otras ocasiones, fíjate. Bueno, esa es una buena práctica que debería ser obligatoria para todos los candidatos. Porque en definitiva, si tú terminas haciendo de la candidatura una foto, ¿cierto? Empiezas a despolitizar la discusión y por ende deja de ser tan importante para el ciudadano también, porque lo que está yendo a elegir un ciudadano, un candidato, un nombre, más que una propuesta política. Eso no costaría nada que los que están en el Congreso puedan aprobar, cosas que no han querido nunca hacer. Y lo otro que hay que hacer es que la gente se pueda movilizar gratuitamente el día de la elección. Mucha gente dice, pero ¿por qué no fueron a votar? Porque para la gente es un costo ir a votar. O sea, no hemos cambiado, o sea, pusimos antes era voto obligatorio y era voto voluntario, pero no cambiamos nada en los procedimientos. Los locales de votación siguen estando muy lejos de la gente, no hay restricciones en materia de información. No hay transporte gratuito, o sea, no se han dado ninguna facilidad para que realmente pasemos de el deber de ir a votar a darle facilidades a las personas que quieran efectivamente que los temas prácticos no sean una barrera. Y hay un agravante, porque tengo entendido que muchas de estas condiciones que mejorarían el actual sistema, por ejemplo, lo del transporte gratuito, también estos temas que tienen que ver con la posibilidad de que el incumbente no tenga tanto poder con respecto al desafiante, es decir, el alcalde en ejercicio, aprovechando que hace campaña mientras es alcalde, que contrata gente en horario, que puede hacer gastos que no tiene que justificar, etcétera, en cantidades muy grandes. Entonces, este tipo de herramientas que ayudarían a hacer más competitiva la elección, tengo entendido que están todas en el informe de la Comisión Engel y el mundo político no las acogió. O sea, yo creo que hay un agravante, porque no podemos decir ahora, no nos dimos cuenta, aprendimos, hagámoslo. No, se les pidió hacer esto y eligieron algunas cosas y no eligieron otras. Y entre las que no eligieron están las que tú mencionas. Las regulaciones que se aprobaron fueron pro incumbente. O sea, aquellos que eligieron y votaron fueron los partidos que están en el Congreso y que aprobaron leyes que, por supuesto, avanzaron en transparencia y en un financiamiento de mejor calidad, pero que ellos se habían beneficiado. Lo interesante es que no funcionó. No funcionó. Claro. Entonces, o sea, sí, no, digamos. Pero evidentemente no hay un triunfo importante de los desafiantes hoy día. Y entonces esto como mecanismo de control generalizado no fue viable. Yo creo que en términos generales lo importante es que ahora la discusión se haga en profundidad y no en términos de gestión de un problema que hay que resolver en términos específicos, que es bajar la cantidad de abstención. Yo creo que si se enfoca de esa manera, porque van a empezar, oye, entonces se vote por internet, que se vote así, que se vote allá. Hay muchos mecanismos que me parecen legítimos de cómo se puede votar, pero el punto es que no es el mecanismo lo que ha transformado esto en un problema. Lo que ha transformado esto en un problema, y yo insisto que aquí hay un punto que no se trabaja, no se entiende, y es que la abstención, en el fondo, es anomia. La anomia puede aparecer como apatía o puede aparecer como protesta, pero en el fondo es una relación anómica, es la falta de vinculación con el proceso político. Y esa sensación de estar de extranjería frente al proceso político es lo que está corroyendo el sistema. Y mientras no se aborde esa dimensión, bueno, vamos a seguir aquí viendo cómo la siguiente elección ya ni siquiera haya mayoría de votantes en el panel. También hubo abstención. ¿Cuántos votaron aquí? Yo no voté.
¿No? Yo sí Rafael, voté. ¿votaste? Yo también voté. Sí, también. ¿Sí? No voté. No, ¿por qué no votaste? No? Porque me cambiaron a Linares, 320 kilómetros, yo tenía compromisos previos en Santiago y no pude ir a votar. Cervelli, Bienvenido muchas al grupo. gracias. Bienvenido. No, muy molesto. Hablando de eso, uno de los grandes temas para la próxima elección es que nadie sabe cómo se va a hacer el padrón para los ciudadanos en el extranjero. Claro. Y podría ser el mismo caos de ahora, pero multiplicado por un montón de países. Alberto, ¿tú no votaste por decisión? Sí. Sí, no he votado en todo este proceso. Ya, 40% de abstención entonces en el toda panel. mi vida. Donde no hubo abstención, donde hubo altísima participación fue en nuestra pregunta, en nuestra encuesta. Votaron mucho. Les preguntamos quién fue el gran ganador de hoy. Ahí están. Katy Barriga, 23%. Felipe Alessandri, 13%. Y Jorge Sharp, 64%. Ganó casi con tanto porcentaje como su votación en Valparaíso. Jorge Sharp, según ustedes, fue el gran ganador. Hoy tenemos tanto para debatir, pero tengo una súper buena noticia. Mañana nos encontramos de nuevo. ¡Wow! Porque mañana es lunes de Ciudadanos en CNN Chile, así que vamos a tener reunión doble. Por supuesto, lunes de Ciudadanos, hay mucho tema todavía para conversar con ustedes en nuestro panel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Que tengan buenas noches y nos volvemos a encontrar mañana en una nueva edición de Ciudadanos.